Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola chicos, muy buenos días. Buenos días por Facebook y buenos días por TikTok. Muy buenos días. Hoy los puse en diferente lugar. Hoy los puse en diferente lugar. ¿Verdad? Muy buenos días. Muy buenos días de martes. Gracias a Dios ya es martes. Gracias a Dios ya es martes, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ya nos puso de pie y ya nos permite disfrutar de este día maravilloso que Él ha preparado. Muy buenos días a todos los que ya se están conectando por TikTok. Muy buenos días. Buenos días. Por Facebook sigue lenta la transmisión. Sigue presentando fallitas. Espero que se restablezca. Roblero 15, muy buenos días por TikTok. Boseli Solín, muy buenos días por TikTok. Muy buenos días. Usuario 1584, muy buenos días. Mariano, muy buenos días. Muy buenos días por Facebook, muy buenos días. Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Juana Adazaba, muy buenos días. Solecito Pérez, muy buenos días. Sepia, muy buenos días. Luis Alcántara, muy buenos días. María del Los, o Dios, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Las letras son muy pequeñitas aquí en TikTok y aún así no las alcanzo a leer, ¿verdad? Saúl Gochi, JF, muy buenos días. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Pues este tiempo es para darle gracias al Señor y lo vamos a hacer a su manera. Vamos a darle gracias por este día que ya nos está regalando, que ya nos ha puesto de pie, para que podamos iniciar con nuestro estudio de su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y conocer a Dios es a través de su palabra y a través de la oración, ¿verdad? Realmente es importante que todos conozcamos a Dios, porque cuando no conocemos a alguien, solamente tenemos los comentarios de alguien más, y qué mejor que por nosotros mismos sepamos quién es, ¿verdad? Nos sucede mucho y muy frecuentemente con las personas. A veces nos dejamos llevar por la impresión o por los comentarios de otros hasta que tenemos nuestra propia experiencia. Y es lo que Dios quiere, que todos tengamos nuestra propia experiencia. No depender de nadie más, sino que nosotros vayamos a donde Él, le conozcamos a través de su palabra y por nosotros mismos tomemos decisiones, ¿verdad? Así que vamos a empezar a la manera de Dios y vamos a darle gracias. Los invito a darle gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, Señor. Señor, muy buenos días. Buenos días. Señor, venimos ante ti para suplicarte, Señor, que permitas que este encuentro contigo, Señor, sea aprobado por ti. Padre, que perdone nuestros pecados y nos ayude, Señor, a enmendar nuestros caminos. Que nos regales ese don, Señor, que solamente tú tienes a través de tu Espíritu Santo, de hacernos conscientes de nuestras faltas, Señor, y de llevarnos al arrepentimiento. Para poder estar en tu presencia, Señor, necesitamos estar limpios ante ti. Y solamente tú nos puedes limpiar y nos puedes lavar. Puedes quitar de nosotros, Señor, esa situación en nuestro ser que sabe nuestro espíritu, sabe nuestra conciencia que hay cosas que no estamos haciendo en su totalidad, que sean de tu agrado, Señor. Y necesitamos tu ayuda para vencer esos deseos de la carne, ¿verdad? Ese comportamiento que nuestro ser nos lleva a debilidades, a hacer cosas
que todos sabemos que no son correctas, pero que tenemos una lucha constante y es ahí donde necesitamos de tu ayuda, de tu inmensa ayuda, Señor, para poder vencer cualquier debilidad y obstáculo que nos impide tener una conciencia limpia, tranquila ante ti y ante los hombres, Señor. Te suplicamos, mi Dios, que permitas que esta oración llegue a ti, porque queremos darte las gracias por habernos puesto de pie. Queremos darte las gracias, Señor, por este nuevo día de martes que tú nos estás regalando y la oportunidad de venir, Señor, y aprender de ti. Que este tiempo de estudio, dándote las primicias del día que tú ya nos has dado, Señor, regresándote del tiempo que tú nos estás prestando, sea para conocerte, para decirte, Señor, tú eres lo primero y lo más importante para nosotros. Te necesitamos a ti, te necesitamos. Necesitamos tu enseñanza, tu guía. Necesitamos, Señor, sentirnos perdonados. Necesitamos sentirnos reafirmados en ti. Y que tú, Señor, que tú estás con nosotros. Padre, ponemos en tus manos la vida de cada uno de todos los que estamos conectados. Ponemos en tus manos, Señor, todo propósito que nosotros tenemos para que sea alineado a tu voluntad. Yo pongo en tus manos el corazón de todos los que están aquí, Señor, y de los que estarán. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, enseñándolos y dirigiéndolos hacia ti. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, el que nos reafirme en nuestro camino y tengamos la seguridad, Padre, de que tú puedes librarnos de cualquier cosa, de todo mal y de cualquier suceso imprevisto, Señor. Que cada uno de los que se conectan buscándote, Señor, para escuchar tu instrucción, porque quieren conocerte y acercarse a ti, sean bendecidos ellos y su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean esos que llevan la delantera en buscarte y en llevarte, Señor, en llevarte a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, en sus entornos donde estén, Señor. Que sean agentes de cambio, porque contigo todo es una transformación para bien. Así que estamos en tus manos para este estudio, Señor. Queremos aprender, queremos seguir sabiendo, queremos conocer y queremos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, aprendiendo de los errores de otros para bien y evitar los que son para mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy buenos días, chicos. A todos los que se siguen conectando, muy buenos días. Sean bienvenidos. Burgos, muy buenos días. Amén, amén, amén y amén. Chicos, la dinámica, quienes ya están de manera regular de meses para acá con este estudio, y para los que son nuevos, pues les comentamos. Leemos el capítulo, ahorita ya estamos en el libro de Isaías, ya por gracia de Dios ya casi lo terminamos, si Dios permite, este sábado lo estaremos terminando. Este libro de Isaías, y leemos el capítulo y pedimos la dirección de Dios para poder resaltar algunos puntos, porque en el tiempo que tenemos pues no podríamos. Yo creo que siempre se los he dicho, cada vez que leamos este mismo capítulo el Señor nos hablará de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo, de acuerdo a la necesidad que tenemos de que Él hable a nuestro espíritu, a nuestra alma, y de acuerdo a su propósito que Él tiene en cumplimiento para estos tiempos. Entonces el Señor siempre está revelando, por eso dice que su palabra es viva y ejerce poder en aquellos que la leen con un corazón dispuesto para entregarse al Señor. Así que leemos y analizamos. Yo estoy leyendo esta traducción, la nueva traducción de las Américas. Esta es la traducción que me tocó este año leer. Les paso un tip. Todos podemos leer la palabra de Dios si lo hacemos de manera constante, diaria, leyendo de 3 a 5 capítulos por día, la terminamos de leer en un año, ¿verdad? Y así que es posible. Hay que pedir la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo cuando empecemos a leer, ¿verdad? Y también al terminar de leer le damos gracias y cerramos como ese tiempo
con el Señor para que Él selle sus palabras en nuestra mente y nuestro corazón, y sobre todo que nos dé la revelación y el entendimiento que necesitamos, pues es palabra de Dios. Son pensamientos más altos que los nuestros, es sabiduría más alta que la nuestra, y solamente el maestro, el escritor, nos puede ayudar a entender, ¿verdad? Así que vamos a leer, es el capítulo 63 del libro de Isaías. Cualquier versión que tengan es bueno, comparamos. Yo de base siempre les digo la Reina Valera, y de ahí comparamos con otras traducciones del lenguaje actual o del lenguaje moderno. Para mí sigue siendo como más clara en ciertos pasajes, sobre todo porque siempre se refiere a Dios con su nombre y con las características que son, pero las traducciones modernas nos ayudan a comprender un poquito más ese lenguaje con el que está escrita la Reina Valera 1960. Así que la Reina Valera contemporánea, TLE, NTV, NBI, PDT, TLA, yo las he leído, las he analizado, son buenas traducciones, ¿verdad? Y ahora esta, la nueva versión de las Américas. Así que dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mi redención había llegado. Miré, y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, por su gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. Mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos conoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Tu pueblo santo poseyó tu santuario por breve tiempo, pero nuestros adversarios lo han pisoteado. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Palabra de Dios, ¿verdad? Permítanme, porque aún no se quiere restablecer muy bien la garganta con las alergias, entonces se me reseca, perdón. Como pueden ver, este capítulo
es una conversación entre Isaías y Dios, ¿verdad? Isaías está platicando con el Señor y eso es algo que vamos a tomar todos como un ejemplo de que sí podemos conversar con Dios. Todos podemos conversar con Dios. Ayer veíamos que decía la palabra que todo el que puede, todo el que pide, recibe, y todo el que toca, se le abre. Mateo 7, 7, 8. Y nos decía desde ayer el mismo profeta Isaías, y lo confirma nuestro Señor Jesucristo, que hasta que no logremos sentirnos tan cerca de Dios y poder tener este nivel de amistad, de poder dialogar, no paremos de buscarlo. Hasta que no logremos, ¿verdad?, tener ese encuentro y esa amistad íntima con el Señor, porque Él es el creador de todas las cosas y es el mejor amigo que pudiéramos tener, porque Él tiene planes de bien y no de mal para la humanidad, porque Él quiere que toda la humanidad esté bien. Y así que todos aquellos que le dicen sí, el Señor es muy bueno para mostrarse. Y aquí vemos ese diálogo precioso entre Isaías y Dios, donde empieza Isaías tras una revelación, una visión que el Señor le da, y le empieza a decir Isaías: ¿quién es este al que yo vi que venía con ropas distintas, brillantes, que venía de Edom, desde Bosra? Dice que Bosra es la capital de Edom. Recordemos que en Jerusalén hay muchas ciudades, como en cada país hay muchas ciudades, muchos estados, muchos municipios, y entonces ahí sucede lo mismo. Y en todo ese lugar estaban dispersas todas las tribus que correspondían al pueblo de Israel. Pero también hemos aprendido que el pueblo se dividió, ¿verdad?, formando dos grupos: rey del norte, rey del sur, uno con 10 tribus y el otro con 2 tribus, ¿verdad? Y entonces aquí siempre de repente la escritura va a hablar en diferentes contextos, tanto de Judá como de Israel, porque son distintos, ¿verdad? Y cada uno está en diferentes puntos estratégicos donde vive. Y aquí entonces él está diciendo: ¿quién es el que viene de estos lugares? ¿Por qué viene de allá? Recordemos que Dios ya dictó una sentencia contra Edom y se viene hablando de lo que va a suceder. Esto es allá en el año 600, 700, en el tiempo de Isaías y del pueblo de Israel, de esa generación, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que estamos aprendiendo aquí de manera más palpable es el relato de cuando Dios le dice a Isaías lo que va a suceder con Edom, y entonces él empieza a preguntarle: ¿quién es el que viene de ejecutar una sentencia? Porque dice más adelante que tiene sus ropas manchadas de sangre, ¿verdad? Dice que primero viene representando la justicia y la corrección y la disciplina y el castigo sobre esa nación, y posteriormente vemos que lo hace y las razones de por qué lo hace, ¿verdad? Pero aquí Isaías le pregunta al Señor: ¿quién es? Y en ese mismo primer versículo Dios le contesta: soy yo, que hablo en justicia y que soy poderoso para salvar. Soy yo. Cuando en el tiempo del cautiverio de Israel en Egipto, Dios levanta un caudillo a Moisés y le dice que vaya a Egipto a hablar con Faraón para liberar a su pueblo, Moisés le dice: tú me dices que vaya, pero si me preguntan quién me envía, ¿quién les diré que me envía? Y entonces Dios le dice: diles que yo soy, te envía. Y yo soy significa que Él es lo que sea necesario ser y hacer, porque para Él nada hay imposible. Su solo nombre dice que Él es todo, ¿verdad? Un buen nombre.
que todos deberíamos también de cuidar de hacernos un buen nombre ante los ojos de Dios. Pero bueno, más aquí adelante empieza a decirnos, hemos dicho que Dios siempre por medio de uno, dos o tres o varios testigos deja establecido lo que va a hacer para que haya una comprobación fidedigna, que no haya duda de lo que va a suceder. Y lo que es Isaías, Jeremías, Abdías, Ezequiel y Malaquías confirman el hecho del que está hablando aquí Isaías acerca de esta ciudad de Edom. Y les voy a dar las citas, no todas las vamos a leer, para que veamos la confirmación del Señor, porque algunos de ellos fueron contemporáneos en la época que sucedió. Aquí Isaías está hablando 100 años antes de que suceda. Y ya en el libro de Jeremías, ¿verdad?, de Daniel, se lleva a cabo esta sentencia que Dios le está revelando a Isaías, que va a suceder con su pueblo. Y entonces Isaías 34 del 5 al 17 habla nuevamente de este pasaje, Isaías 63, pero ya en el 34 el Señor ya se lo había estado revelando, ¿verdad? Y es 34 del 5 al 17, pero solamente vamos a resaltar 5, 6 y 8 por el tiempo, porque son pasajes muy largos, pero yo se los doy para que ustedes sí los puedan analizar con calma y comparar, ¿verdad? Dice Isaías 34 y vamos a leer versículos 5, 6 y 8. Dice: porque mi espada está embriagada en el cielo y descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. Dice el versículo 6 y 8. La espada del Señor está llena de sangre, está llena de sebo, de la sangre de corderos y de muchos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Todo del 5 al 17 habla de lo que el Señor le dijo a Isaías que iba a suceder. Y aquí Isaías ve una revelación donde ya lo cumple. Aunque todavía no se cumple de manera literal, Dios ya le dio la visión a Isaías de que iba a suceder. Antes se lo anunció y posteriormente se lo plasmó en una visión. Y entonces también Jeremías 49 del 7 al 22 está hablando ya del cumplimiento. Para el tiempo de Isaías hacia Jeremías ya habían pasado más de 100 años. Y ahí Jeremías está hablando del cumplimiento. Y es el capítulo 49 del versículo 7 al 22. Y solamente vamos a leer versículos 1, 12 y 13. Pero les doy la cita para que ustedes posteriormente sí la lean toda. ¿Ok? Leemos 1, 12 y 13 del capítulo 49. Dice acerca de los amonitas, así dice el Señor: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué pues Milcom se ha apoderado de Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Aquí el Señor empieza introduciendo lo que sucede tras la conquista y que ya no hay quien esté al frente del pueblo, ¿verdad? Dice no hay quien esté al frente del pueblo. 12 y 13 dice, el versículo 7, acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos: ¿no hay ya sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? 12 y 13, para que vayamos resaltándolos. Pues así dice el Señor: los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Porque por mí he jurado, declara el Señor,
que Bosra será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas. El Señor está diciéndole a Jeremías que sí hay muchos que no cometieron las infracciones que sus padres cometieron, por los cuales el Señor dictó esa sentencia. Pero es una disciplina que Él tiene que llevar a cabo para los que aún existen pero a todos los que son de alguna manera inocente, iba a conservarles la vida. De esa manera les estaría protegiendo por estar en una situación que no fueron culpables. Y el Señor lo que nos ha venido enseñando es que de todo lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando tenemos a alguien que sigue nuestros pasos, le afectamos para bien o para mal. Las decisiones que nosotros tomamos, sean buenas o malas, las consecuencias no las pagamos solos. También las pagan los que son muy cercanos a nosotros y todos a nuestro alrededor. Apenas veíamos en uno de los estudios donde el Señor nos ayuda a entender que un solo acto de justicia se ve reflejado en toda la sociedad, en todo el entorno, así como también un solo acto de injusticia, de corrupción, también se ve reflejado en todo el entorno. Y entonces aquí lo que se está mostrando es ese hecho. Cuando alguien actuó de manera incorrecta, hay un daño colateral, pero también, a pesar de, el Señor siempre da esperanza para ese pequeño remanente que se mantiene apartado y que dice, bueno, ellos se están portando y se han portado de esa manera, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a mantenernos en integridad para que el Señor nos muestre misericordia. Y aquí Abdías 1, del 1 al 14, también está relatando este hecho de lo que iba a suceder con Edom, ¿verdad? Que ya se le había dicho a Isaías, y vemos en todos estos libros proféticos el cumplimiento. ¿Por qué estamos leyendo nosotros estas profecías y el cumplimiento de todas ellas? Porque estamos conociendo a Dios, estamos conociendo y tenemos la prueba y la certeza que Dios mismo da a través de su palabra y de todo lo que ya se ha vivido y se ha experimentado, de que lo que Él dice se cumple, y de que si Él nos aconseja para bien, es porque sabe que nos va a ir bien, y que si también nos advierte de ir por un camino contrario, pues también hay consecuencias. Es la certeza de que lo que Él dice, que su palabra es veraz, y que todo lo que Él dice se cumple, y que lo que más nos conviene a todos es tener la instrucción clara para no desviarnos, para no pagar consecuencias como todos ellos están pagando. Hoy estamos bajo gracia, y aún así deberíamos nosotros de esforzarnos por vivir a la altura de lo que Dios merece de todas sus criaturas y sobre todo de sus hijos, porque aquí el Señor está hablando de su pueblo, de ese pueblo que Él escogió, que es su posesión, ¿verdad?, de entre todos los demás pueblos. Y también Ezequiel 25 del 12 al 14, 35 del 1 al 15, y Malaquías 1, 2 y 5 nos hablan del cumplimiento de lo que le sucede a Edom, de esta profecía que se le da a Isaías. Y entonces Isaías sigue diciendo, sigue platicando con el Señor y le dice: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? Y Jehová le contesta: el lagar lo he pisado yo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras. Apocalipsis 14, del 19 y 20, nos habla de que estas profecías no solamente aplicaban para ese tiempo del pueblo de Israel, sino que estaban dando un mensaje
para lo que en un futuro Dios iba a hacer a través de Jesucristo, ajustando todo de manera que se alineara a su propósito original. El libro de Apocalipsis está narrando lo que Isaías dice que iba a suceder contra todas esas naciones, contra todos esos demonios que se han rebelado a la soberanía de Dios y que han querido hacer por su propia cuenta lo que bien les parece y arrastrando a otros más, alejándolos de ese Rey de Reyes que merece ser reverenciado porque es Dios y porque es el Creador, hasta de ellos mismos que han osado rebelarse contra su Creador. Apocalipsis 14, 19, 20 también habla de lo que va a suceder, porque en el libro de Isaías queda reflejado para toda la humanidad, para todos los tiempos, ¿verdad? Apocalipsis 14, 19 y 20. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del fruto de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Cuando habla aquí acerca del lagar de las uvas, se refiere a toda la humanidad. Y la representa como aquel que viene y pisa un lagar lleno de uvas para extraer el jugo, para destruirlas, deshacerlas y sacar. Hace una representación de que así sucederá. Es una guerra. Es una guerra. Es un ajuste. Es un ajuste de cuentas contra todos aquellos que se afanan por hacer mal y destruir la tierra y causarles mal a aquellos que tratan de andar en integridad, de que son personas que no les gusta andar en problemas, pero hay quienes les gusta afectar a aquellos que nada les hacen, pero que no quieren que vivan en paz, como tampoco ellos la tienen. Y entonces más adelante el Señor dice, su sangre salpicó las vestiduras, sí, y sigue hablando acerca de ese lagar. Apocalipsis 19:15 nos habla de ese otro suceso. Apocalipsis 19:15, leímos el 14, 19 y 20, pero el 19:15 también hace referencia a ese hecho y dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí estamos hablando de que Dios le da a sus ángeles asignaciones y a cada uno le da algo que tiene que hacer y se revela aquí por medio de jinetes en caballos, los cuales cumplen con el propósito del Señor, pero lo más importante es que el hecho contundente de quien dirige, el capitán que dirige, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis está hablando de ese jinete del caballo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en el 16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por medio de él, el Señor está trayendo esa limpieza de toda la maldad, para poder solamente dejar a aquellos que están sufriendo y pagando consecuencias de los que no quieren andar en rectitud. Y entonces el Señor viene por medio de Jesucristo y dice, Él es el que trae la justicia y Él es el que pisa toda esa humanidad como si fueran uvas. Eso nos debe de dar a entender a nosotros, señores, que nosotros no somos nada sin Dios. Y que si Dios nos da dignidad, deberíamos nosotros de agradecer, de que no nos ve como simples saltamontes o como algo que es efímero, sino que Él nos va a ayudar a permanecer a todos
los que confiemos y creamos en su soberanía y que nos estemos apartando de todo lo que Él nos ha venido diciendo que es desaprobado y que nos perjudica. En todos los sentidos nos perjudica estar lejos del Señor y vivir como aquel que gobierna el mundo dice que se debe vivir, solamente haciendo mal y todo lo contrario de lo que Dios dice que es bien. Pero dice, salpicó su sangre de vestiduras, 19:13, dice lo siguiente, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dice Dios, yo, a través de quienes me son fieles, traeré todo esto que estoy describiendo sobre quienes no reconocen que están arruinando mi plan. Ese plan de vida, ese plan de una tierra donde todos estemos morando en paz, viendo los unos por los otros y sobre todo reconociéndolo a Él como el único Dios verdadero. Yo les decía que ya estoy yo en el libro de Jeremías, pasé el libro de Lamentaciones, que lo escribió el mismo Jeremías, y empecé a leer el libro de Ezequiel. Y en mi estudio de ayer, precisamente, viene narrando, yo les he dicho aquí, Isaías, el Señor habla de lo que va a suceder, va a haber guerra y va a suceder esto. Pero en Ezequiel y en Jeremías vienen los detalles, ¿verdad? Viene detallado todo lo que ellos hicieron para haber sido merecedores de ese tipo de castigo. Y de verdad que eran cosas horribles las que hizo el pueblo, pero Dios nos va a permitir llegar a ese punto. Pero si ustedes pueden ir adelantando, pueden leer Ezequiel, pueden leer Jeremías, van a ver el cumplimiento de lo que todo esto dejó plasmado Isaías y la razón de por qué. Ahí viene con detalles. Es como cuando hay un juicio, cuando detienen a un delincuente, a la hora de que es enjuiciado, dice, va a ser sentenciado a tal y tal, por tal y tal. Y dice, por todo esto que hizo, es que tiene esta sentencia y la tiene que cumplir. Y en el caso del pueblo de Israel, el Señor también dice, porque hiciste esto y esto y esto. Y detalladamente viene en Jeremías, en Lamentaciones y en Ezequiel. En Ezequiel todavía viene todavía más detallado que en Jeremías. Lo vamos a seguir estudiando, pero realmente se siente pesar por la forma en la que actuaron. Hoy en día de repente decimos, agarraron a un asesino serial que mataba a las personas, que las hacía pedazos o que antes de las martirizaba, y uno se horroriza de ver todo eso. Y dices, pues con justa razón recibe este castigo por todo el mal que hizo. Y quizás la familia de ese hombre dice, no, pobrecito, pero todas las víctimas alrededor no opinan lo mismo. Y sucede lo mismo con el pueblo de Israel, sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, ese es un ejemplo para que nosotros pensemos bien antes de actuar. Y sobre todo, chicos, sobre todo, porque al actuar de esa manera, como Dios dice que no lo hagamos, lastimamos su corazón. El Señor tiene sentimientos como nosotros. Y el Señor siempre ha dicho que todo esto que Él está reprendiendo es como un adulterio espiritual que la humanidad comete. Y siempre lo pone como una representación de que Él es esposo y su pueblo es la esposa o es la novia. Y hoy en día todos podemos saber, muchos lo hemos experimentado en carne propia, pero muchos otros han visto las consecuencias que hay cuando uno de los dos cónyuges le falta al otro. Cuando uno de los dos cónyuges decide irse con otra persona ajena a su cónyuge,
hay una herida muy grande en el corazón, muy grande. Y también son heridos los hijos. Y son matrimonios destruidos. Y Dios siempre pone ese ejemplo para que sepamos que así como el cónyuge que es traicionado sufre porque le dejaron por otro o le dejaron por otra, el Señor sufre de la misma manera cuando su creación le da el cariño, el reconocimiento y el respeto a otros dioses o a otras cosas, incluidos nosotros mismos, que nos convertimos en nuestro propio Dios, siempre pensando en nosotros y para nosotros. Y eso al Señor le duele mucho en el corazón. Es una traición. Así como muchos con un amigo nos traiciona, se va con otros que ni siquiera eran sus amigos y que te dan la espalda. Los novios que ya están para casarse y de repente él o ella decide y se va con otro o con otra. Esas mismas heridas son las que nuestro Creador, el Creador de todas las cosas, el único Dios verdadero, siente cuando nosotros le fallamos de esa manera. Y yo espero, y el mismo Dios espera que entendamos que la fidelidad y la lealtad es muy importante en toda relación. Pero también es muy importante que conozcamos, para que al conocer, eso nos lleve a identificarnos y amar a las personas. Porque es difícil que cuando a alguien le imponen un matrimonio que ni siquiera conoce, que hoy en día todavía se sigue dando, que ni siquiera conoce el chico a la chica o la chica al chico porque fue un arreglo, pues dicen, ok, pues la tradición es, ¿verdad? Muchos lamentablemente viven un matrimonio sin amor, simplemente cumpliendo ciertos rituales o costumbres, pero muchos otros, cuando ambos son buenas personas, aunque no se conocían, pero vienen a cumplir con ese vínculo, por conocerse, se llegan a amar y a respetar. Y aquí lo que el Señor quiere cuando nosotros venimos a su palabra es que le conozcamos. Porque cuando conocemos algo y tenemos la convicción y la certeza de que conocemos a alguien, decimos, cuando alguien viene y quiere decirte algo contrario de quien tú conoces, dices, no es así, yo lo conozco. Yo le conozco y no es lo que tú me estás diciendo, porque lo conozco. Por eso es importante que conozcamos a nuestro Creador en todos los ámbitos, para que entendamos ciertas cosas que vamos a leer, porque ahí es donde entra el conocimiento de Dios, el respeto a su soberanía, para comprender todo lo que Él ha hecho y va a hacer, porque tiene el derecho de hacerlo. Esa es la importancia, chicos y chicas, de conocer a Dios como realmente es, para que podamos entender. Y herimos su corazón. Definitivamente el Señor siente dolor por la traición de su creación. La siente. Y entonces aquí sigue hablando Isaías acerca de todo lo que ve que sucede en esa revelación, y Dios le dice, el día de la venganza está ya en mi corazón, Isaías. Ya está y lo voy a realizar, porque no hay otra forma más que limpiando todo esto para que acabe toda la barbaridad que ellos están haciendo. Todo lo que ellos están haciendo. Chicos, si pueden, les paso el dato, lean Ezequiel, yo ayer lo leí y van a entender un poquito más de lo que está hablando, de por qué esa disciplina para este pueblo, pero también habla para nuestro tiempo. También habla para nuestro tiempo. Por eso el Señor nos está llevando a desglosar capítulo por capítulo para que podamos comprender. Porque de repente lo leemos y decimos, no, pues sí se lo merecían por haber actuado así. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros hoy cómo estamos actuando?
porque esto es para confrontarnos también a nosotros mismos. ¿Yo cómo estoy ante el Señor? ¿Yo regocijo su corazón? ¿Yo le saco una sonrisa al Señor de satisfacción y de orgullo, de felicidad? ¿O también estoy hiriendo su corazón con mi comportamiento? ¿Verdad? Decíamos apenas que uno de los actos que hacían los israelitas era sacrificar a sus propios hijos ante esa deidad que tenían, el dios Moloch, que era una estatua de fierro que le prendían, estaba caliente con los brazos extendidos y ahí ponían a sus bebés, a sus hijos, para que murieran lentamente quemados. Y uno lo ve y dice, ¡qué horror! Yo no lo haría. Pero hoy, ¿de qué manera, decíamos, estamos nosotros sacrificando a nuestros hijos a otros dioses y no estamos dedicándolos a que conozcan al Dios verdadero? ¿De qué manera? Cuando yo me ocupo más de que él vaya a ser formado allá afuera, y está bien que estudie, que se prepare, pero yo no lo pongo primero en casa con cimientos y principios morales que le van a permitir a él contrarrestar toda enseñanza contraria a los principios y normas que Dios establece. No es posible que nosotros le digamos a mi hijo, vete 8 horas a estudiar, pero de Dios no tengo tiempo para 1 hora sentarme con mi hijo y decirle, mira hijo, Dios te creó, Dios quiere lo mejor para ti. Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas para tomar las mejores decisiones en toda tu vida. Él está observándote día y noche y puedes contar con Él. Mira hijo, si yo no estoy contigo, no es necesario que yo esté, porque Dios va contigo. Que ellos aprendan a tener temor reverenciar a Dios, para que se cuiden no de otro ser humano que les vea haciendo algo que es incorrecto, sino porque tengan la convicción en su corazón de que Dios está observándolos y de que por amor a Dios ellos van a cuidar su comportamiento, porque hay consecuencias de actuar contrario a los principios que Dios nos dice para nuestro propio bien. Muchos que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos se van fuera de nuestro alcance, tanto son víctimas de lo que hay alrededor, pueden, como también pueden marcar la diferencia porque sean educados y formados desde casa. Y por eso decimos, ¿a quién yo estoy dedicando mis hijos? ¿A Dios? Yo me preocupo igual por su formación académica, que debería de ser más, siempre lo hemos dicho, pero decimos, al menos hago lo mismo. Así como le digo, tienes que prepararte, le digo, tienes que conocer a Dios. Así como le inculco a mi hijo que haga deporte, que coma sano, que tenga buenos amigos, también yo le inculco que tiene que conocer a Dios, que es el único que va a poder estar con él toda su vida, porque Dios es eterno, que es el único amigo fiel y verdadero que nunca le va a fallar, que es a él al que él puede clamar cuando está en una situación difícil, y Dios, porque es su amigo, va a responder y va a estar ahí. No va a decir, a ver si mi amigo le hablo y puede venir. No, Dios no es así. Dios, en el momento que sus hijos y sus amigos claman a Él, Dios responde. Entonces, hoy en día nosotros, ¿de qué manera estamos casi en la misma situación que estaba ese pueblo? Porque en ese tiempo esos eran sus dioses y esas eran sus prácticas, pero en nuestro tiempo moderno son los títulos, los dioses, es mi estatus social y económico, soy yo mismo, porque yo voy a vivir para mí. O sea, ¿por qué me voy a privar de placeres? Primero yo, primero mi familia, y al último vamos dejando a Dios. Ya podré ir, el domingo iré. El domingo iré y me sentaré un rato y escucharé, sí,
Bye. Dios dice que es primero. Si amarás al Señor tu Dios, lo primero es Dios. Antes de que yo me vaya a la escuela, antes de que yo me vaya al trabajo, antes de hacer cualquier otra cosa, primero es Dios. Y después es todo lo demás. Y quienes puedan experimentar ese bendito privilegio de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, vemos cómo todo se transforma de manera distinta. Todos los asuntos Dios nos va dando la sabiduría y la capacidad para resolverlos y para hacer. El Señor sigue insistiendo en que lo conozcamos, porque Él es bueno. Él es el amigo fiel que todos necesitamos, pero sobre todas las cosas, Él es Dios. Y entonces Isaías aquí le sigue diciendo, Señor, todo esto que tú me estás revelando para el pueblo es muy duro. Y sí, yo sé que han actuado mal. Pero Señor, tú también eres misericordioso. Aquí Isaías le está diciendo, y entonces Isaías le empieza a recordar a Dios las mismas bendiciones y bondades que Él ha tenido para su pueblo. Y empieza diciéndole Isaías al Señor en el versículo 7, las misericordias tuyas recordaremos, tus alabanzas, conforme a todo lo que tú has hecho por tu pueblo. Y empieza Isaías a decirle, mira Señor, tú los sacaste de allá cuando estaban prisioneros en Egipto, que estuvieron más de 400 años. Tú viste su aflicción y tú en tu corazón dijiste, voy a salvar a mis hijos. Tú viste que había hijos fieles ahí tuyos que estaban sufriendo y por amor a ellos, Señor, tú los sacaste, tú los redimiste, tú estuviste con ellos día y noche. En el libro de Éxodo y en el libro de Números vemos todos esos relatos de cómo Dios salvó al pueblo, ¿verdad? Vemos acerca de cómo Dios fue lo que fuera necesario para liberar a su pueblo e hizo todo lo que fuera necesario que se iba presentando para pasarlos con bien a esa tierra que Él les había dicho. Y entonces Isaías le está recordando aquí al Señor, Señor, tú eres el que estuvo con Moisés y tú fuiste la mano derecha de Moisés y tú fuiste la mano fuerte de Moisés para liberar al pueblo. Tú los pasaste por un mar, Señor, tú abriste un mar y los pasaste por tierra seca. Señor, esa bondad y esa misericordia, esa compasión, Señor, queremos para nosotros hoy en día. Y entonces el Señor le dice que sí, que Él por amor a ese pequeño remanente mostró compasión y los redimió. Y el Señor le está diciendo, sí, Isaías, pero es necesario que cuando alguien está actuando mal, pague las consecuencias de su actuar, para que aprenda a actuar de manera diferente, para que sepa que hacer lo contrario a lo bueno y correcto trae consecuencias muy dolorosas. Y para que puedas disfrutar de las bendiciones, es necesario que aprendas a andar haciendo lo correcto de la forma adecuada, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Dios. Sí, yo también siento pesar. Y también por eso siempre, generación tras generación, he tratado y esforzado mi mano, ¿verdad? Para que todos sean alcanzados para vida. Pero el pueblo es rebelde. El pueblo es rebelde. Dice aquí, tú los levantaste y los sostuviste todos los días de antaño, Señor, en aquel tiempo, cuando tú ya los habías sacado. Por eso es importante conocer, porque cuando hablemos con el Señor, pues vamos a hablar de lo que conozcamos. Hay que conocerlo, saber la historia y decirle. Isaías conocía la historia de la humanidad, Isaías conocía la historia del pueblo, por eso está teniendo ese diálogo con el Señor y le dice, Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando los sacaste y iban por el desierto, tú los cubriste todo el tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú los protegiste todos los días? Y aquí el Señor está plasmando algo que sigue presente a través de Jesucristo, cuando Cristo dice que Él también estaría con todos los que creemos en Él todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y entonces aquí cuando Isaías le está recordando eso al Señor, le está hablando
de que quisiera volver a tener eso que ya una vez el Señor hizo con el pueblo. Y el Señor aquí nos está recordando, ¿verdad? Lo que dice Mateo 28:20, para que vayamos teniendo apuntes y conociendo más. Mateo 28:20 dice, Jesucristo les habla acerca de sus discípulos, que si todos se esfuerzan por enseñar, porque hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado que aprendamos para que también enseñemos. Y aquí el Señor Jesucristo desde el 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesucristo ya les está diciendo, miren, mi Padre y yo ya sabemos lo que va a suceder en un tiempo futuro. Yo tengo la autoridad y en mí está el poder de Dios para realizar esa limpieza que el Señor va a traer en un tiempo futuro. Pero hoy, en este tiempo, es tiempo de que vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí también Isaías está haciendo remembranza de que Dios, cuando los saca de aquel lugar, no los dejó enteramente. Dice, tú los libraste y el pueblo se rebeló. El pueblo se rebeló contra ti, ya siendo rescatados del cautiverio de Egipto, en el desierto, ya para pasar a la tierra prometida, ¿verdad? Esa tierra que manaba leche y miel, que era rica y que iba a ser de ellos. Ya no iban a ser esclavos, ni iban a ser cautivos, iban a ser amos y propietarios. Pero en ese trayecto se vuelven a rebelar contra el Señor. Somos de dura cerviz. Pero dice Isaías, aun cuando se rebelaron, denme tantito chance aquí, TikTok, vamos. Ahí está. Ya está. Tú no los dejaste. Y dice Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 al 4. Isaías le recuerda, a pesar de que se rebelaron, tú no los dejaste enteramente. Y nos está diciendo a nosotros, de verdad, que a pesar de que a veces nosotros le fallamos al Señor, el Señor no nos deja enteramente. Porque si no, nadie estaría de pies. Deuteronomio 8:2 y 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años, dice Isaías. Yo sé que tú eres bondadoso, porque a pesar de que el pueblo se rebeló, tú no les dejaste sin pan, tú no los dejaste sin protección. Su ropa y su calzado no se gastaron durante 40 años, calzado y ropa que no se gastó durante 40 años, y que a pesar de que andaban caminando, su pie no se hinchó. Dice, yo sé que tú eres bondadoso, y hoy vengo a apelar a tu bondad, a esa bondad que a pesar de la rebeldía, que a pesar de la mala conducta, tú muestras para tu creación. Isaías le está diciendo aquí al Señor, yo sé que todo lo que tú haces es justo y necesario, pero también sé que tú mismo sientes compasión por la obra de tus manos. Yo lo sé, Señor, porque yo lo he leído. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Y hoy yo vengo ante ti a decirte, Señor, muéstrale esa misma bondad al pueblo, aunque va a ser castigado. No los dejes enteramente, porque van a desaparecer. Señor, si tú los dejas, ni uno solo quedará en pie. Es lo que le está diciendo Isaías, porque conoce al Señor, porque lo conoce. En Números capítulo 32, versículo 13,
vemos la razón de por qué el Señor los hace vagar a causa de su rebeldía. Números 32:13 dice: la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que se fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Durante esos 40 años murieron todos los que fueron rebeldes, y los que se iban quedando, que iban haciendo, que eran pequeños, se les iba instruyendo para que se dieran cuenta de las consecuencias que hay de no andar en los caminos del Señor. Pero aún así, cuando en Deuteronomio 8:5 se dice que Dios castiga, porque hoy en día muchos dicen, no, Dios no castiga. Señores, la palabra de Dios, por eso hay que leer y conocer. No nos dejemos llevar solamente por oídos o criterios de personas que no conocen bien la Escritura y que no conocen al Dios de la Escritura. Claro que hay un castigo por obrar de manera inapropiada ante Dios y ante los hombres. Si se porta mal un hombre contra otro hombre, hay castigo, hay consecuencia. Y también ante Dios, sí lo hay. Y aquí está dejando claro el profeta Isaías que sí, cuando el pueblo se rebela hay castigo, y que sí, Dios castiga y que es justo. Pero también le dice, pero para aquellos que se tienen como ese temor de no ofenderte y de ir aprendiendo a andar en tus caminos, para ellos muéstrales misericordia, porque yo sé que tú lo haces. Aquí está hablando del conocimiento del Señor, y dice que aquí el Señor, cuando divide las aguas, porque Isaías le sigue comentando, ¿verdad?, todo lo que Él hace. El relato lo van a encontrar en el Éxodo 14 del 21 y 22, donde Dios dice que abre el mar para hacerse un nombre, ¿verdad? Así como todos hoy en día hacen una obra que trasciende, que es de beneficio para muchos y es reconocido, ¿verdad? Es reconocido, el que hace algo, se hace un nombre, se hace un título, se hace una memoria de lo que hizo para bien o para mal. Pero Dios aquí dice, se hace un buen nombre a sí mismo por lo que hizo. En Éxodo 14 del 21 al 22 dice: Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. Y entonces aquí nuevamente está dejando plasmado Isaías que él cree en ese Dios que puede abrir mares y hacer que todo aquel que está pasando por esa situación turbulenta la pase en seco y sea librado de cualquier tempestad, de cualquier situación por la que se está pasando. Isaías hoy nos está recordando a nosotros que ese mismo Dios de ese tiempo pasado es el mismo Dios que nosotros hoy conocemos y que quiere que le conozcamos, porque quiere que sepamos que no estamos solos luchando contra el mundo, y tampoco estamos solos luchando con nuestras propias debilidades, que Él nos puede sostener. Y aquí Isaías le dice: mira, Señor, sabemos que Abraham a nosotros ya no nos conoce, sabemos que somos descendientes de él. El mismo pueblo, aquel que fue destruido, no nos conoce. Seguimos siendo linaje, pero ¿sabes de quién sí somos linaje y quién sí nos conoce? Tú. Le dice aquí en el versículo 16, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Es lo que está diciendo Isaías, que nosotros hoy también tengamos la misma convicción que Isaías tiene de decir: Abraham no nos conoce, Israel no nos conoce, pero tú sí nos conoces, porque tú nos has comprado con la sangre de Cristo y hemos venido a ser pueblo tuyo, posesión tuya.
Lo que a nosotros nos debe de importar es que tú nos conozcas. Eso es lo que nos debe de importar. Que Dios, el creador de todas las cosas, Dios, el que está diciendo Isaías que es poderoso y que es justo, es el que nos conoce y es el que nos toma a nosotros en sus manos para enseñarnos en el camino en el que debemos andar. Ese camino que nos conduce a la vida, ese camino que nos va a librar de lo que ya dejó escrito Dios que va a suceder en un tiempo futuro que ya no está muy lejano. Si para el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, ellos decían, el Señor viene pronto. Eso fue hace más de 2000 años. Hoy nosotros deberíamos de tener más la certeza de que el Señor viene pronto, porque a nosotros, a esta generación, nos ha tocado ver el cumplimiento de las señales que Cristo dijo que sucederían, de que Él ya estaría a la puerta. Y entonces hoy el Señor nos está diciendo, vengan y pongámonos a cuenta. Miren, vengan, les voy a enseñar a andar en el camino que deben de andar para que sean librados ahora mismo en este tiempo de cualquier situación por la que estén pasando. Yo peleo con ustedes las batallas ante el mundo entero que está afanado por hacer solo mal y arruinar a los demás, pero también los estoy ayudando a preservar su vida para el futuro que viene, donde yo derramaré mi ira y haré guerra contra la humanidad y contra todas esas huestes demoníacas que se han rebelado todo el tiempo contra mí. El Señor viene pronto y el Señor quiere que todos seamos salvados y obviamente quiere que le conozcamos para que por amor a Él nosotros no sientamos una carga a obedecer lo que Él nos dice, para que por amor a Él vayamos o no vayamos donde Él dice y como Él dice. Porque así como ha puesto el ejemplo de un novio, de una novia, cuando el chico está enamorado de la novia, no le importa que esté a 1, 2, 3 o 4 horas o que tenga que volar para ir a ver a la novia. No importa que tenga que dejar de hacer muchas cosas que quizás a él o a ella le gustaban, pero que por tener una relación sana con aquel que aman, lo dejan sin ningún pesar. Es necesario que conozcamos a Dios para que le amemos por quien es Él y que no sientamos una carga, dejarnos dirigir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos en esta vida, preparándonos para una vida mucho mejor, para una vida mucho mejor. Dice Isaías, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno. Para poder tener esa seguridad que Isaías dice de que conoce a Dios, nosotros tendríamos que hacer lo mismo que Él hacía, leer su palabra y buscarlo de manera constante, como Cristo lo hacía, que se apartaba de manera constante para platicar con su papá, así como Isaías tiene ese diálogo con Dios, lo tenía Cristo con su Padre aquí en la tierra, y nos dejó el ejemplo de que nosotros, para poder contrarrestar en todo lo que vivimos, tenemos también que hacer lo mismo, buscar a Dios primero antes que todo y cuidar de no lastimar su corazón, porque Él merece respeto, amor, gloria y honra, ¿verdad? Es lo que el Señor hoy nos dice. Así que si tú hoy por primera vez estás conociendo cada vez más del Señor, dile al Señor lo que tenga que decirle a tu corazón. Si le hemos fallado, si nos hemos alejado, si seguimos haciendo cosas que no le agradan, si nos está costando trabajo dejar algo que a Él le ofende, pidámosle ayuda. Pidámosle ayuda para vencer todas esas cosas que hieren su corazón. Y Él nos ayuda. Él es bueno. Recuerden que dice Isaías, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres justo. Y tú tienes el poder para hacer todo cuanto quieras hacer. Sobre todo, a favor de quienes le buscan de todo corazón. Y si por primera vez tú estás conociendo al Señor y has creído en lo que has escuchado, y tú dices, yo quiero conocerlo más, es necesario que confieses con tu boca lo que hoy tu corazón tiene convicción y le digas, Señor Dios, creador de todas las cosas, yo quiero conocerte.
Gracias por mirarme y traerme a ti para conocerte y para tener una relación, tú y yo, a través de Jesucristo. Creo en ti, creo en Jesús y creo en todo lo que tu palabra dice y quiero vivir conforme a tu manera de vivir y de hacer las cosas. Hoy yo me pongo en tus manos para que tú seas mi fiel amigo, mi Dios, y que también me disciplines y me reprendas cuando sea necesario para que yo no cometa faltas contra ti ni contra mi prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo que sigue, queridos y amados míos, es continuar buscando a Dios en oración, continuar leyendo su palabra y buscar en oración, con la guía de Dios, una congregación donde podamos seguir creciendo y animándonos unos a otros a buscarlo. El Señor conoce todo, así que Él sabe dónde está el lugar que cada uno de nosotros necesita para seguir creciendo en espíritu a través de su palabra. Y que algo que domine en esa congregación sea amar a Dios con todo el corazón, inclinar nuestro corazón a obedecerlo en todo. Él es primero. Él es primero. No podemos andar tibios, sino andar en integridad para con Dios. Y que el amor que no hace acepción de personas, sea la característica también que domina en ese ambiente de congregación, ¿verdad? El Señor es muy bueno y el Señor nos sabrá guiar a donde tenemos que estar. Así que todos los que hoy confesaron con su boca que sí creen en Dios y en Jesús, sean bienvenidos a ese pueblo de Dios, que lo que importa es que Dios, nuestro Padre, nos conozca. Eso es lo que importa, que Dios ya hoy te ha tomado en sus manos como hijo y Él se encargará de enseñarte y de instruirte por el camino que debes de andar. Eso es lo que importa. Así que si Dios permite, nos vemos mañana para continuar con el capítulo 64 de Isaías, que si Dios permite, terminamos este sábado el libro de Isaías. Deberíamos de festejar. Yo digo que sí, que es el cuarto libro que el Señor nos permite leer. Amén y gracias a Dios. Así que si Dios permite, chicos, todos los que están aquí por TikTok, todos sean bendecidos, todos los que están por Facebook, todos sean bendecidos, que Jehová Dios les mire con agrado, bendiga su entrada, su salida, que les muestre misericordia, que les dé paz, que les dé sabiduría y entendimiento y que los libre de todo mal y de todo suceso imprevisto este día, y que les ayude a tener éxito en todo lo que hagan, recordando que todo lo que hagan sea como para Dios y no para el hombre. Todo cuanto hagamos hoy, veamos a Dios frente a nosotros en eso que vamos a hacer y tendremos cuidado de todo hacerlo de manera correcta y con excelencia, porque es para el Señor. Esa es una de las medidas que el Señor nos pone para hacer todo con excelencia, que sea como para Él, ¿verdad? Que Dios les bendiga, mis amados. Si Dios permite, nos vemos mañana. Bye, bye.